¿Puedes vivir más si comes menos cantidad de comida? ¿Cuál es el efecto negativo de comer demasiado siempre? En este episodio vamos a analizar un artículo en el que te afirman que si comes menos vas a estar mucho más joven. Muy buenas, Motiver. Queremos darte la bienvenida al podcast de Feed Motibus. Yo soy Roberto Ramajo y aquí en nuestro podcast vamos a analizar diferentes artículos para que sepas de qué te puedes fiar y de qué no, para ponerte en forma de la manera más eficaz y más sencilla posible. Esperemos que te gusten y vamos con el análisis del siguiente artículo. El artículo que vamos a analizar hoy tiene como título ¿Por qué comer poco puede hacerte vivir más? Cuando hemos leído este título queremos saber qué datos nos va a ofrecer para poder afirmar esto, en qué se basa y cómo han llegado a esta conclusión. Así que vamos a analizarlo poquito a poco para ver qué nos están ofreciendo. En este artículo lo que se estudia y lo que se analiza es una investigación que se ha realizado en Salt, California, y es un estudio que se ha hecho con ratas. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un estudio con personas humanas que con ratas. Hay que tener en cuenta que ahí tenemos alguna limitación en cuanto a este estudio, pero vamos a ver qué nos dice y qué podemos sacar en conclusión de la lectura de este artículo. Nos habla al principio del artículo sobre la restricción calórica y que esto nos puede ayudar a no envejecer. Esto ya se había escuchado, pero este artículo nos quiere ofrecer más información sobre qué pasa en la célula para que se produzcan estos efectos y el cuerpo y las células no envejezcan con esta restricción calórica. Es decir, esa restricción calórica te va a ayudar a mantener ese cuerpo joven y a no envejecer tan rápido, que no se produzca un envejecimiento de tus células, pero este artículo va más allá e intenta ver qué pasa realmente en las células para que esto se produzca. Me llama mucho la atención en una parte del artículo que dice que estos resultados se podrían ayudar para generar medicamentos anti-envejecimiento. Y me hace gracia porque siempre buscamos la forma fácil del nuevo conocimiento que tenemos, nos buscamos el método, la forma fácil para beneficiarnos de ese conocimiento, de lo que hayamos aprendido. ¿No sería más fácil tener periodos de déficit calórico directamente y beneficiarte de ese déficit calórico y de ese antienvejecimiento que te produce? No, realmente vamos directamente a sacar una pastilla, a sacar una cosa fácil que sea tomarla y ya está. Podemos estar en el sofá y seguir con nuestros hábitos, aunque sean unos hábitos de vida poco saludables, y poder así beneficiarnos de este conocimiento que hemos obtenido. Entonces yo creo que sería muchísimo más fácil si el déficit calórico nos ofrece una ventaja, aprovecharnos de esa ventaja a través del déficit calórico y no intentar buscar un medicamento que nos haga envejecer más lentamente o cosas parecidas. En cuanto al estudio, analizan muchísimas células diferentes de esas ratas en las que unas comen una comida normal y otras comen un 30% menos. Está muy bien realizado el estudio y tanto los grupos y cómo hacen esta investigación y cómo comparan los datos. Después se comparan también esos datos con otras ratas que son más jóvenes y ratas de la misma especie que son más viejas. En general, el 57% de los cambios que se habían producido en las ratas que llevaban una dieta normal no se presentaban en las que comían menos. Es decir, ese 57% podemos ver que estamos envejeciendo, que se producen cambios en nuestro organismo, en el que comían menos, en esas ratas que tenían ese déficit calórico, el 57% no se mostraban. Es decir, los mayores cambios que se habían producido, según este estudio, en la inmunidad, la inflamación y el metabolismo de las grasas. Estos cambios son muy importantes porque tanto la inmunidad nos va a ayudar a encontrarnos en mejor condición física, a evitar posibles enfermedades. La inflamación es súper importante ya que muchas enfermedades y patologías que tenemos en la actualidad se deben a esa inflamación que tenemos en el cuerpo de bajo grado, pero que está presente siempre, y que tener esa posibilidad de poder reducir esa inflamación va a ser muy bueno para nuestro organismo, y también el metabolismo de las grasas es súper importante para encontrarnos en un buen estado óptimo de salud. También hay cambios en el tejido adiposo marrón. Este tejido adiposo marrón es un tipo de tejido adiposo que nos provoca esa quema de calorías, nos provoca generar calor, y simplemente por el hecho de tener más tejido adiposo marrón vamos a gastar muchas más calorías. Al contrario que el tejido adiposo blanco, que es el que todos conocemos, que simplemente, aunque es un órgano hormonal y que genera diferentes hormonas y nos provoca muchísimas cosas, pero su función principal es una reserva de energía.
En estas ratas se vieron que tenían diferentes genes antiinflamatorios que no se daban en las ratas viejas, pero que sí se daban con esta restricción calórica. Por eso quizás sí que es bueno tener ciertos periodos de restricción calórica para provocar que estos genes antiinflamatorios no se pierdan y que podamos disfrutar de los beneficios que nos pueden dar y evitar esa inflamación que está presente en muchas enfermedades, como por ejemplo el síndrome metabólico, y que provocan tantas y tantas muertes en nuestra sociedad. Este estudio también nos dice que el estado en el que se encuentran nuestras células y nuestro propio organismo va a depender de nuestra interacción con nuestro entorno, y esto obviamente va a incluir tanto la comida como el ejercicio, como el descanso, etcétera. Por eso es tan importante darle mucha prioridad a la comida y a los alimentos que comemos, porque no solo va a depender nuestro aspecto físico, sino también nuestro aspecto de salud, de nuestro organismo, de poder tener una buena salud y tener vitalidad, tener una mejor calidad y esperanza de vida, etcétera. Entonces tenemos que tener muy en cuenta tanto la alimentación que comemos como nuestra interacción con las diferentes cosas y que tenemos en nuestro entorno, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. También el estudio finaliza diciendo que el factor de transcripción YBX1, que esto es lo de menos, es el que más se modificó en este estudio y que podría estar relacionado directamente con el envejecimiento, por lo que dicen que será lo que más vayan a estudiar en el futuro para saber si este factor es el que está interviniendo y podríamos poner freno un poquito al envejecimiento de nuestro cuerpo. Pero ya digo, si nos centramos simplemente en que vamos a intentar modificar este factor para no tener que hacer nada, para inventar un mecanismo, una pastilla, un gel, cualquier cosa que nos vaya a hacer que nos sintamos menos envejecidos y que nos sintamos mejor con nosotros mismos, estamos cometiendo un grave error. Debemos evitar las soluciones fáciles y realmente hacer las cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestra condición física, nuestra salud y nuestra calidad de vida, y realizar esas acciones, no simplemente buscar el método fácil que luego siempre acaban en cosas, en mitos, en dinero perdido, en tiempo perdido, y no es bueno para la población que estemos buscando siempre el método sencillo para mejorar. En este artículo vemos cómo puede afectarnos una restricción calórica a nuestra salud, y la exposición generalizada a alimentos y calorías no es una buena solución cuando queremos tener una buena salud. O sea, es decir, no siempre tenemos que estar en un superávit calórico, aunque estemos ganando masa muscular, no siempre tenemos que estar consumiendo de más. Recibir alimentos de forma exagerada y calorías de forma exagerada durante nuestro día a día nos va a exponer a una peor salud que si realizáramos este déficit calórico o hiciéramos periodos en los que vamos a consumir menos calorías. Hay que pensar que el ser humano antiguamente no disfrutaba de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos acceso a la comida de forma general, no en todo el planeta, pero de forma general, y sobre todo, por ejemplo, aquí en España, tenemos acceso a comida, a demasiadas calorías, alimentos muy calóricos, y esto nos propicia que tengamos siempre un exceso de calorías en nuestro cuerpo, que cada día comamos muchísimas calorías, y esto hace que no tengamos una salud óptima. Sobre todo si estás en un proceso de pérdida de peso, al perder grasa abdominal y sobre todo la grasa visceral, que es la peor, es decir, la grasa ectópica que se acumula en diferentes órganos, como por ejemplo nuestro corazón, vas a mejorar mucho el grado de inflamación de tu cuerpo, y eso va a ayudarte muchísimo a mejorar tu salud. O sea que tienes que tener en cuenta esto y evitar exceso de calorías durante muchos días consecutivos, que va a hacer que empiece a acumularse grasa sin que te des cuenta, y cuando te des cuenta vas a tener muchos kilos de más que deberás eliminar por tu salud. Esto va a propiciar que empiecen a segregarse sustancias que son proinflamatorias y va a ir desencadenando en un proceso muy lento pero muy grave que acabará con nuestra salud. De ahí la importancia de generar ese proceso antiinflamatorio a través de una buena dieta, de unos correctos hábitos de vida, y aquí podríamos incluir, como nos ha dicho el artículo, este déficit calórico que nos va a ayudar a provocar este proceso antiinflamatorio y reducir esa lipotoxicidad de bajo grado que se llama a esa inflamación que se va produciendo en nuestro cuerpo y que derivan diferentes patologías que abundan muchísimo en nuestra sociedad. En la siguiente sección del podcast vamos a ver las preguntas más frecuentes que soléis hacernos sobre esta temática. Ya sabes que cualquier duda que tengas puedes dejárnosla en feed.motivus en Instagram o en Facebook, YouTube, o simplemente comentándonos en este episodio. Vamos a resolver esas preguntas.
La primera pregunta que nos hacéis mucho es ¿cómo sé que estoy en déficit calórico? Las opciones que tienes aquí serían, la más complicada de todas sería contar calorías, que lo puedes hacer a través de aplicaciones como MyFitnessPal o Fat Secret. En este caso sería establecer cuántas calorías estás consumiendo a lo largo del día y cuántas estás gastando. Es decir, cuántas gasto a través del ejercicio físico, del metabolismo basal, de la actividad física. Esto se hace con una fórmula de Harris-Benedict. Establecemos, por ejemplo, 2000 calorías y entonces tú, a través de tu dieta, al final de toda la semana, en la media semanal, deberías consumir, pues, por ejemplo, 1700. Así sabrías que estás en ese déficit calórico. ¿Quiere decir esto que va a ser 100% fiable? No, es muy difícil calcular las calorías y seguramente cometas algún error. Deberías ir comprobando si vas variando en el peso. Es decir, si vas perdiendo peso, quiere decir que sí que estás en ese déficit calórico. Si no lo estás perdiendo, quiere decir que debes reducir más las calorías que estás consumiendo o incrementar las que estás gastando. ¿Puedes obtener ese déficit calórico sin usar este tipo de aplicaciones y sin algún método tan a rajatabla? Sí, lo puedes hacer. Puedes valorar el peso en el que estás y cómo se va variando al cabo de la semana para saber si estás en ese déficit calórico o no. Es decir, tomarías 3 medidas a lo largo de una semana, imagínate, porque el peso varía muchísimo y hay muchas variables que entran en juego y esto daría para otro episodio del podcast. Tomarías esas 3 medidas, verías que estás, por ejemplo, en 75 kilos y la semana siguiente la media de tu peso va a ser, imagínate, 74. Quiere decir que estás en déficit calórico, ya que estás perdiendo peso a lo largo del tiempo y de las semanas. Es un método un poquito más complicado, hay que estar mucho más pendiente de si lo estás cumpliendo o no y es posible que te pases. No es tan, por así decirlo, estricto y tan fijo como el contar calorías. Pero si mantienes ese hábito de pesarte y controlar si estás perdiendo peso o no, también puede ser igual de efectivo. Otra pregunta sería, ¿qué me puede ayudar a estar en ese déficit calórico? Realmente, una vez estemos en déficit calórico, es bastante difícil poder aguantarlo durante mucho tiempo. Es decir, por eso nosotros te aconsejamos que lo primero que garantices es la adherencia al programa. Por eso, aunque nuestros clientes nos digan que quieren hacer el entrenamiento más efectivo del mundo, nosotros siempre le preguntamos por sus gustos y lo adaptamos esos gustos al entrenamiento. No hacemos siempre el entrenamiento más efectivo, más eficaz, porque sabemos que eso no se puede mantener en el tiempo si a la persona no le gusta. O sea que empezamos primero por tener una base de alimentación, de entrenamiento, etcétera, que sea a tu gusto y así poder estar en ese déficit calórico durante más tiempo. En el caso de que ya lo estés cumpliendo, ¿qué te puede ayudar? Consumir alimentos que tengan mucho volumen y pocas calorías. En este caso hablamos de verduras que van a ser fundamentales en este proceso. Las verduras tienen muchísimo volumen, ocupan mucho en tu espacio, en tu estómago, perdón, te sacian mucho y tienen muy poquitas calorías. En cuanto al entrenamiento, ya hemos hablado que hagas un entrenamiento a tu gusto, porque más o menos consumen las mismas calorías por hora cualquier tipo de entrenamiento. En el entrenamiento de fuerza algo menos, pero también se consume más después de ese entrenamiento para recuperar el tejido muscular y demás. Y en cuanto a la actividad física, lo que sí que te va a ayudar muchísimo es andar todo lo posible. Esto lo puedes hacer todos los días y lo mejor sería que estuvieras por encima de esos 12.000 pasos, ¿vale? Si quieres perder peso y quieres estar en déficit calórico, por encima de 12.000 pasos deberías estar cada uno de los días de la semana. Si puedes hacer 20.000, muchísimo mejor. Aquí entran en juego muchísimas cosas como la bicicleta, escaleras y etcétera, que muchas veces no se cuentan en esos pasos y que habría que adaptar a tu contexto para saber que estás cumpliendo con esta actividad física. Y por último, la tercera pregunta sería, si me sobran pocos kilos, ¿necesito hacerlo? Aquí también va a depender muchísimo de la persona, pero realmente yo tiraría porque sí. Es decir, vamos a quitarnos esos kilos de más que nos sobran, ya que eso se puede convertir en muchos kilos de más que cuando a lo largo del tiempo, si seguimos con otros hábitos de vida poco saludables, van a ir acumulándose esos kilos que tenemos de más. Y esos kilos realmente no nos aportan nada en nuestro organismo, es decir, estamos acumulando ahí grasa que realmente no necesitamos porque no necesitamos reserva energética actualmente y tampoco necesitamos grasa que nos proteja del frío. Así que esos kilos de más están ahí por demás, entonces vamos a eliminarlos porque realmente nos va a ser beneficioso para nuestra salud y también te vas a ver mucho mejor en el espejo, te vas a ver mejor psicológicamente, así que son todo ventajas. Y ahora te voy a contar mi propia experiencia personal y la de los clientes que llevamos de forma online
o presencial, ya que seguramente los métodos que utilizamos para que ellos mejoren también te pueden ayudar a ti a ponerte en forma. Realmente en este caso no te vamos a poder contar nuestra propia experiencia personal o la de nuestros clientes, ya que no podemos controlar las células de nuestro organismo y no tenemos acceso a esos datos. Pero como te he dicho anteriormente, todas las personas que empiezan a mejorar sus hábitos de vida se encuentran mucho mejor, ya sea a nivel psicológico, en cuanto a vitalidad, son capaces de hacer más cosas, se ven más guapos y más guapas delante del espejo, etcétera. Con ese déficit calórico lo que vas a hacer es reducir la grasa de tu cuerpo y vas a hacer mucho más difícil tener diferentes patologías que abundan mucho y por eso ya es sinónimo de salud. Te vas a mover más y eso sí que te lo digo por experiencia propia, cuando la gente deja de moverse, su salud la verdad que se viene abajo. Entonces, ¿este déficit calórico te va a ayudar muchísimo? Seguro que sí. Si realmente necesitas perder esos pocos kilos o estás en sobrepeso, obesidad, etcétera, sí que te va a ayudar muchísimo a encontrarte mucho mejor. Así que te lo aconsejamos que no dejes pasar esa oportunidad, esta motivación que puedes estar teniendo al escuchar este podcast y que te pongas en marcha ya, da igual que sea lunes, miércoles, martes, que sea 1 de enero o que sea 25 de marzo. Da igual, hay que ponerse en marcha ya, empezar a mejorar tus hábitos de vida y con eso vas a mejorar mucho tu esperanza de calidad de vida. Así que vamos a por ello. Es hora de levantarse, de hacer 10 sentadillas si estás escuchando este podcast. Así que este final del podcast lo vas a hacer haciendo 10 sentadillas para mejorar y que sea mejor tu salud a corto plazo y también a largo plazo, que es una cosa que no tenemos en mente nunca y es esa visión a largo plazo. Y por eso la gente se deja tanto, hay tanto sedentarismo, tanto nivel de sedentarismo en España y en la población mundial. Y entonces vamos a mejorar, a tirar hacia adelante y olvídate de las excusas que normalmente nos pone el cerebro para no empezar a cuidarnos, a entrenar, a hacer de nuestra vida un poquito mejor y vamos para adelante. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, ya sabes que nos tienes aquí abajo, déjanos un comentario en este podcast, háblanos por Instagram, cualquier ayuda que necesites estaremos dispuestos a ofrecértela. Y nada, ya sabes que aquí abajo en la descripción de nuestro podcast tienes un acceso a una plataforma de entrenamiento gratuita, así que te vas a poder poner en forma de una manera súper sencilla y práctica, con vídeos en los que salimos nosotros entrenando y te vamos a ayudar, te vamos a corregir los errores que puedas tener en cada uno de los ejercicios, desde casa, sin material, así que no pierdas esta oportunidad para lograr tus objetivos, ya que es una manera súper sencilla de hacerlo y no hay ninguna excusa ni de tiempo, ni de dinero, ni de nada. Y nada más, Motiver. Agradecemos mucho que nos dediques un minutito de tu tiempo a que nos dejes una reseña en iTunes, tu comentario si me gustas en Spotify o iVoox, donde quiera que estés escuchando este podcast y muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio.